grande hasta lo chiquito. Solo en vías portales vamos a ir de lo chiquito a lo grande, de lo histológico. En la presente diapositiva vamos a ver que existe en el hígado espacios, las unidades principales celulares que serían los hepatocitos. Y en relación con los hepatocitos vamos a ver que van a formar los lobulillos hepáticos, que son figuras hexagonales que si sacamos una de sus partes vamos a ver como que una unidad funcional, pero más bien una unidad estructural, más no una unidad funcional dentro de lo que representa el hígado. Esta va a estar formada el lobulillo hepático por una vena central que se llama la vena centrolobular. A partir de esa vena van a empezar a salir las células, los hepatocitos, hacia la periferia de manera radiada, como si fueran las radios de una bicicleta. Llegando hacia su parte periférica, y ahí voy a encontrar recién los elementos fundamentales que tiene que tener cada unidad funcional, que es su arteria, su vena y en este caso su conducto. ¿Ya? Se lo considera no a una sola fila, sino a varias filas que contengan desde donde se esté originando ramas de la arteria hepática, ramas de la vena porta y ramas del conducto hepático, en este caso. Quiere decir que las células hepáticas van a empezar a drenar su secreción biliar hacia el conducto hepático y este va a venir a confluir a un conducto hepático más grande. Quiere decir que la división de la tríada portal va a empezar a llegar ya desde las periferias del lobulillo hepático. A partir de acá llega la arteria con su sangre cargada de oxígeno para poderme vascularizar, dar una irrigación nutricia a estas células de los hepatocitos. Viene la vena porta, como una irrigación más bien funcional, similar al pulmón que tenía irrigación funcional y nutricia. Esta va a llegar o va a traer, ya debemos saber eso por generalidades y por el curso básico, los elementos propios de la nutrición, ya principalmente los hidratos de carbono y las proteínas disueltas en aminoácido y monosacáridos, sacáridos pequeñitos, glucosa, va a llegar hasta este nivel y se va a distribuir a nivel de los hepatocitos. ¿Quiénes los van a retirar de lo que representa la circulación portal? Posteriormente, esa sangre que ha entrado a distribuirse en los hepatocitos va a empezar a drenarse a otras venas. Estas confluyen a través de las venas centrolobulares y van a formar las venas suprahepáticas, que las han debido ver ustedes en la anterior clase, y de ahí van a drenarse hacia lo que se presenta la vena cava inferior. Como que el hígado es un intermediario entre la circulación de la porta y de la cava y permite el extraer nutrientes. Por si acaso, y recuérdenlo bien, las grasas no van por este proceso, no van por este lugar. Las grasas se dirigen al conducto torácico y del conducto torácico van a pasar a lo que se presenta directamente el ángulo venoso yúgulo subclavio y se vacían a la circulación que está dependiente principalmente de la vena cava superior. Luego van a empezar a formarse las vías biliares. Quiere decir que los conductitos, esos de las tríadas portales que hemos visto, que son los conductos hepáticos, van a confluir según la segmentación hepática que han visto ustedes en la anterior clase, hacia el ilio del hígado. Y aquí van a venir a conformarme el conducto biliar del lado derecho y el conducto biliar del lado izquierdo, o conducto hepático, perdón, del lado derecho y del lado izquierdo. A partir de acá, cuando esos dos aparecen y se juntan a nivel de lo que representa el ilio del hígado, aquí vemos la conjunción de los dos, las vías ya se llaman extrahepáticas. Entonces, las vías biliares las vamos a dividir nosotros en dos grandes grupos, vías biliares intrahepáticas y vías biliares extrahepáticas. Vías biliares intrahepáticas es esto: la conformación de los lobulillos hepáticos, donde periféricamente a cada lobulillo hay una rama de la vena porta, de la arteria hepática y del conducto hepático. Bien, una vez que se conforman las vías biliares extrahepáticas, el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo se unen y me forman el conducto biliar común. Este ya va a ingresar en lo que se presenta diremos, sale hacia la cavidad abdominal y discurre por el aumento menor, formando la tríada portal. Nuevamente, la tríada portal, aquí falta la vena porta, está con color azul atrás. Adelante de la vena porta y a la izquierda está la hepática común, la hepática propia y la gastroduodenal. Y al lado izquierdo de la vena porta está el conducto hepático. Siempre andan en esa posición.
salvo variantes anatómicas, pero por lo regular andan en esta posición. A partir de ahí, la fusión del hepático derecho con el hepático izquierdo me conforma el hepático común, que discurre por el aumento menor hasta más o menos la parte superior y posterior, donde comienza la cara posterior de la primera porción del duodeno, ¿ya? Ahí se van a venir a juntar con el conducto que viene de la vesícula biliar, que es el conducto cístico. Y el de la unión del conducto cístico y del conducto hepático común se forma el conducto colédoco. Este conducto colédoco discurre por detrás de la primera porción del duodeno y además por la parte izquierda de la segunda porción del duodeno. Aquí atrás no sé si vemos, voy a avanzar un poquito más antes de describir, pasando por detrás de la primera porción del duodeno y a nivel de la cara interna o de la porción interna de la segunda porción del duodeno, este conducto colédoco se va a unir con el conducto pancreático principal. Ya han visto con el doctor Rojas que también a este se llama el conducto de Wirsung. La fusión de las dos iba a formarme una dilatación que a veces hay y a veces no. Cuando existe, se llama la ampolla de Vater. Y esta ampolla de Vater va a volverse a estrechar y los dos conductos van a terminar en lo que representa la cara medial de la segunda porción del duodeno en una elevación que nosotros ya la hemos conocido con el nombre de papila hepatopancreática mayor o papila duodeno-pancreática mayor, que es por donde sale el jugo biliar y el jugo pancreático a esta porción del duodeno. Bien, entonces, conociendo esto, dividimos las vías biliares en vías biliares intrahepáticas, que eran los diferentes conductos que vienen de los 8 segmentos hepáticos, y la vía biliar extrahepática, que está formada por los conductos hepáticos, derecho, izquierdo, hepático común, y el conducto colédoco. A esas vías biliares extrahepáticas se las divide en vía biliar principal y vía biliar accesoria. La vía biliar principal son los hepáticos derecho e izquierdo, el hepático común y el conducto colédoco. La vía biliar accesoria está formada por el conducto cístico y la vesícula biliar. Esa es la distribución que encontramos nosotros de estas vías. Bien, ya un segundito, voy a recargar mi taza. Ahora voy. Disculpe, la garganta se seca y aprovecharemos que estamos en casa. Perdón. Acá. El conducto hepático derecho se va a venir a asomar justamente a nivel o antes de penetrar en lo que se presenta la primera por el hilio hepático. Y en el nivel que se están juntando, van a formar dentro de lo que se presenta su estructura un conducto común que baja hacia abajo. Este tiene su importancia, no tanto, digamos, desde la perspectiva anatómica, porque es un conducto simplemente que está discurriendo por ahí, pero sí tiene relación con el proceso papilar de lo que representa el hígado. En algunas circunstancias empiezan a crecer masas tumorales. Primero, ganglios linfáticos que existen a nivel del cuello de la vesícula biliar, que por lo general pueden comprimirme o el cuello de la vesícula biliar o el conducto colédoco. Una compresión externa de la vía biliar. Los autores quirúrgicos han denominado a este síndrome como el síndrome de Mirici, ¿ya? Y se refiere principalmente que procesos tumorales van a venir a ocluir la vía biliar, sea principal o sea accesoria, y van a impedir el flujo de bilis normal hacia afuera. He ahí la importancia de este conducto, ya que se encuentra suelto dentro de lo que se presenta el aumento menor, pero puede venir a ser puede venir a algún elemento a comprometer el flujo biliar y prácticamente venir a ocluir el drenaje biliar correcto, lo que se presenta el hígado. Antes de continuar, tenemos que recordar qué es la bilis. Para nosotros la bilis va a representar el principal elemento
que va a venir a favorecer el proceso de digestión de las grasas. Va a producir la emulsificación de las grasas, ¿ya? Este tiene un trayecto que es el que hemos descrito y también va a tener un depósito que representa la vesícula biliar. Una vez que este conducto hepático común llega, hemos dicho, a la parte posterior de lo que se presenta el duodeno, va a relacionarse con la cara posterior de este, y la relación es muy íntima, tanto vesícula biliar como con lo que se presentaría conducto biliar y colédoco, ya que están íntimamente unidos a lo que se presenta este elemento. De hecho, conocemos nosotros, el libro ya no lo menciona así, libros quirúrgicos lo mencionan así, vamos a reiterar en un rato más, una primera porción de lo que se presenta las vías biliares principales, que es es la porción que se encuentra dentro del aumento menor. Una segunda porción, que es la que se encuentra detrás de la tercera porción, de la primera porción del duodeno. Una tercera que se encuentra dentro del páncreas. Y una cuarta porción que se encuentra dentro de su porción intramural. Esas 4 porciones, debido a su longitud, estamos encontrando nosotros. Cuando vemos su configuración interna, vamos a ver que va a tener una mucosa bastante gruesa que evita que el jugo biliar pueda digerir a los lípidos que se encuentran también en lo que se presentan las paredes de las células epiteliales que estarían a este nivel. Su lumen es regular, toma contacto íntimo con la primera porción del duodeno, su contacto es íntimo y está totalmente rodeado en su tercera porción con lo que representa el cuerpo del páncreas, y en su última porción se está uniendo con el conducto pancreático principal. Aquí veo la ampolla de Vater, que es la unión del conducto biliar principal con lo que representa el conducto pancreático y la papila duodeno-pancreática mayor. Bien, aquí recordamos sus dos partes, fíjense, esta es la porción que encontramos en el aumento menor, estoy encontrando la vena porta, la arteria hepática y el conducto colédoco en su unión con el conducto cístico. Pasan por detrás de la primera porción, pasan por la cabeza del páncreas, segunda porción dentro del mismo parénquima pancreático, uniéndose con el conducto pancreático principal y terminando a nivel de la porción medial de la segunda porción del duodeno. Se repite tantas veces que no podemos tener, digamos, dudas. En su configuración, este conducto colédoco va a presentar una mucosa gruesa, que hace que su lumen sea estrecho. Una segunda capa, que es una capa submucosa, por donde, igual que en todo el intestino, discurren vasos y nervios. Una tercera capa, que son fibras musculares. Entre ellas encontramos las fibras musculares circulares y las fibras musculares longitudinales. Las circulares tienen una característica, fíjense, están envolviendo al conducto colédoco, acá solamente vemos la porción distal, tengo las fibras musculares que también me están envolviendo al conducto pancreático. Y llega un momento en el cual empiezan a ya no diferenciarse, sino volverse una, que es el punto donde se encontraría la ampolla de Vater, y se refuerzan muchísimo en la porción distal de este, formándome lo que se presenta, y aquí vemos el esfínter del colédoco, esfínter colédoco pancreático, también conocido como esfínter de Oddi. Este esfínter va a agarrar y va a mantener cesado la papila duodenopancreática mayor ante el flujo de bilis. Pausa. Tengo audio, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto, gracias. Entonces, el jugo biliar, cuando se está produciendo, se va a unir al jugo pancreático. Miremos aquí. En la mayor parte de los casos se fusionan en un conducto común. A veces no hay ampolla de Vater, a veces sí la hay. En un pequeño porcentaje de los casos se va a producir dos conductos distintos, dos, y van a drenar el conducto biliar por sí solo y el conducto pancreático por sí solo. Pero el común denominador es que los dos se fusionan. Ahora, estas fibras longitudinales van a formar este esfínter. Regula la salida de bilis. Cuando nosotros vemos que existe una producción de bilis que siempre se produce, retrocedo un poco, aquí retrocederé, acá. El trayecto del jugo biliar es que va a seguir las vías hepáticas, va a discurrir por el conducto hepático común hasta aquí y después va a seguir por el conducto colédoco. Va a llegar hasta lo que representa la ampolla de Vater, hepatopancreática, y aquí se va a detener el flujo de bilis. Va a seguir bajando la bilis, pero viendo de que no puede salir porque está cerrado este esfínter, la bilis va a empezar a regresar
y va a introducirse debido a esta angulación que se da entre el ángulo, entre el conducto hepático y el conducto colédoco, no vuelve al hígado, sino que empieza a entrar ¿a dónde? Hacia la vesícula biliar y empieza a acumularse acá. O sea, el contenido biliar que se encuentra en la vesícula biliar es la bilis que no ha podido entrar directamente a lo que representa la segunda porción del duodeno, por lo tanto regresa y comienza a almacenarse en este nivel. Luego, cuando exista un estímulo gástrico, la producción de una hormona que se llama la colecistocinina y el funcionamiento del nervio vago, el nervio vago va a producir la relajación de este esfínter y la contracción de la vesícula biliar. De modo de que cuando la vesícula biliar, posteriormente cuando la persona ya coma principalmente comidas grasas y estimule la liberación de la colecistocinina, este líquido biliar va a empezar a salir o a expulsarse por el conducto biliar y al encontrar ahora el esfínter abierto va a empezar a salir. Recordaremos que la bilis no es que su densidad no es similar al agua, es una densidad más bien mucho más alta, mucho más densa que el aceite. Por lo tanto, su flujo va a ser un flujo laminar lento, en el cual gradualmente va a ir eliminándose, se puede decir gotita a gotita, para tener contacto con los alimentos y terminar en la degradación principalmente de las grasas. ¿Se entiende el trayecto de la bilis, jóvenes? Sí, doctor. Perfecto, entonces continuamos la descripción. Doctor, dime. una pregunta. Fuerte, por favor. Gracias. Doctor, ¿cuánto la bilis, cuando desciende, podría entrar al conducto de Wilson, al pancreático? Ya, eso en caso clínico te lo iba a decir, pero en páncreas también deberían hablar. Pensaremos en el siguiente efecto, ¿ya? Todavía no hemos hablado, pero se formó un cálculo. Vino con el cálculo pequeño, que quepa o que entre en el conducto cístico, ¿ya? Vamos a ver que hay dificultades al paso de un cálculo, si es que pasara por el conducto cístico, pero en un rato más. Pero veremos, ya llegó acá y vino y te lo tapó. Te lo tapó. No va a poder salir, ni siquiera el jugo biliar no va a poder salir hacia este nivel. Por lo tanto, puedes regresar, pero si hay más cálculos, tampoco va a volver a la vesícula biliar. Se queda por acá. ¿Ya? El esfínter va a intentar relajarse, pero el cálculo, mientras no sea expulsado, no va a poder. En ese caso, se dice que la bilis puede regresar al conducto hepático. Hay una particularidad, no es el único elemento, pero el jugo biliar ayuda a la activación del jugo pancreático. ¿Qué quiere decir esto? Que el jugo pancreático es, diremos, como un ácido fuerte. Así, tomaremos esa idea. Que si le echo al metal puede corroer el metal. ¿Lo puedo manejar un ácido de esas características con mis manos? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque también me va a quemar mis manos. Amilasa, lipasa, sus dos principales elementos que componen el líquido pancreático, salen inactivos dentro del páncreas, porque si saldrían activos, van a degradar proteínas y van a empezar a degradar las mismas grasas dentro, primero, del conducto de Wilson, el pancreático principal, y si la degradan, van a empezar a degradar sus propias células. Eso es la definición simple de la pancreatitis de origen biliar. O sea, la pancreatitis biliar, que es una de las más frecuentes, corresponde a una obstrucción de la ampolla de Vater y de la papila duodeno pancreática mayor por un cálculo biliar, principalmente de colesterol, donde el jugo pancreático no puede pasar, pero empieza a activarse en su mismo conducto. Si ese jugo biliar, yo como un pedazo de carne y lo va a degradar, yo agarro y me consumo, qué sé yo, a ver, pensaremos, como un relleno de panza frente al hospital Viedma Benen, el otro día me he ido a comer y me puse a reflexionar de qué cosa había comido. Esa pancita que he comido en relleno tenía mucosa, no tenía ya su peritoneo, pero tenía muscular, su mucosa, y comí 9 de la mañana, pónganle. Hasta las 11 sentía todavía que hacía digestión y empecé a tener eructos, digamos, con sensación a la panza que comí. ¿Por qué? Porque tenía mucosa y su función de la mucosa, así sea de vaca muerta, diremos, es resistir los elementos agresivos que vengan del medio externo. Ha resistido y ha demorado en su digestión. Con eso, ¿qué quiero decir? De que los cálculos
biliares por sí solos, o sea, van a estar ahí, van a molestar, pueden generar molestias dentro de la vesícula biliar, pero las causas del dolor no es necesariamente porque hayas producido cálculos, sino porque son muchos cálculos y esos, la única forma de salir que tienen es este conducto, y sí o sí van a empezar a eliminarse en cualquier momento. Y el riesgo de que te tape y que te despierte una pancreatitis es altísimo cuando tienes cálculos biliares. ¿Me entendiste? Sí, doctor, muchas Ya, gracias. perfecto, continuamos entonces. ¿Ya? Ya vimos la vía biliar principal con el conducto colédoco. Recordaremos que cruza el conducto colédoco en su porción intrapancreática, lo que representa el conducto pancreático accesorio, que viene o de Santorini también denominado, que viene de la cabeza del páncreas y está terminando milímetros por encima. Tenía dos duodenitos, estaban a disposición, pero como siempre ya me han robado uno dentro de lo que representa las piezas del anfiteatro. Les pido que si encuentran en algún lado, déjenlo ahí. Estaba muy bien mantenidito. Era el único en el que he podido ver las dos. El pancreático principal, que ya lo han debido ver en preparados, y si no, pidan a los auxiliares, saben dónde está mi pieza, para que puedan ver el pancreático principal y su entrada al colédoco, la papila duodeno-pancreática mayor. En ese que se me perdió, se veía la menor, pero se ha perdido. ¿Qué hacemos? Nada. Pedir que no roben las piezas y las dejen en los lugares que están. Bien, eso corresponde a la vía biliar principal. Ahora comenzamos a hablar de la vía biliar accesoria. ¿Ya? La vía biliar accesoria está conformado por dos elementos, la vesícula biliar y su conducto, que es el conducto cístico. La vesícula biliar va a ser un saquito, ya digamos, una dilatación que tiene como misión principal la de reservar el jugo biliar. Va a presentar en su configuración interna una mucosa, una submucosa también, una mucosa muy gruesa, una submucosa muy y altamente vascularizada, una capa muscular que va a permitir que ésta se contraiga, y una serosa, yendo de atrás hacia adelante, su serosa. La serosa es, igual que todas las porciones del intestino, el peritoneo, pero tiene una particularidad. La vesícula en esencia está suelta en el abdomen, pero el peritoneo, que han debido ver ustedes la anterior clase, cuando veían los ligamentos triangulares, el ligamento suspensorio falciforme que rodeaba ligamentos redondo del hígado, han debido ver el área desnuda del hígado con su ligamento coronario, etc. Vamos a ver que ese peritoneo se dobla hacia la cara inferior del hígado. Y llegando a nivel del ilio del hígado, se da la vuelta y me conforma el aumento menor. Uno de los extremos de esas hojas que se doblan salta y no envuelve, solo cubre a la vesícula biliar por su cara inferior, diremos. Ni siquiera uniéndola, solo adosándola a lo que representa la cara inferior del hígado. Entonces, si aquí veo, fíjense, es muy bonito esquema este, aquí tengo cómo el peritoneo está descendiendo y veo a la vesícula biliar con su capa muscular, que está pegada al hígado, pero está pegada no porque ella quiere, sino porque viene el peritoneo, ni siquiera la envuelve bien o ampliamente, sino que agarra y solamente le está revistiendo por su cara inferior, manteniéndola pegada a la cara inferior del hígado. Hay circunstancias en las cuales no está tan pegada y se le forma como un pequeño, ¿sería meso? ¿Sería aumento, chicos? A ver, piensa. Aumento. Meso. Aumento porque une una víscera con otra víscera. Sería aumento hepatobiliar, ¿ya? No lo encontramos mucho, no es muy frecuente, pero eso da lugar a que exista una vesícula biliar móvil. O sea, vean en los hígados que tienen sus profesores si esta vesícula biliar está pegada o está colgante. Hay casos en los que están colgantes. Si encuentran uno, me avisan, vamos a hacer investigación con ustedes, cosa de tener datos de que sí tenemos también nosotros en nuestro anfiteatro vesículas móviles. ¿De acuerdo? Entonces la vesícula se mantiene adosada a lo que representa la cavidad abdominal. Se va a proyectar en la pared abdominal a un punto específico que se llama el punto de Murphy.
que se proyecta siguiendo el borde costal más o menos a nivel de la séptima costilla, más o menos acá, y hacemos un corte con lo que representa la línea medio clavicular. El punto de cruce de las dos líneas es el punto de Morphy, en el lado derecho. Debido a que el fondo de la vesícula biliar se suele asomar por el borde inferior del hígado, es el lugar donde si aplicamos un toque con un dedo, comprimimos el fondo de la vesícula biliar, el contenido biliar lo empujamos hacia el conducto colédoco, y si hay algún cálculo por acá, te va a tapar el conducto. La vesícula se va a comprimir más, y eso te va a generar un fuerte dolor. Eso quiere decir Morphy positivo. ¿Qué quiere decir Morphy positivo? Cálculos biliares, presencia de cálculos biliares que estarían con riesgo o enclavados en el conducto cístico o en el conducto colédoco. No quiere decir que haya, o sea, si hay Morphy positivo, sí o sí hay cálculos, pero no quiere decir que si tienes cálculos, siempre tengas que tener Morphy positivo. Morphy positivo se dará solamente cuando los cálculos están enclavándose en el conducto colédoco. ¿Entiende la definición? ¿O volvemos a explicar eso? ¿Puede volver a explicar, por favor, doctor? Ya, dame un minuto. Aquí. Esto después vamos a ver. Si presiono la vesícula biliar, el cálculo que está ahí, aquí tenemos 2, por ejemplo, va a flotar nomás en la bilis, no pasa nada. Si está en la vesícula biliar. Pero si el cálculo está próximo al conducto, que es mucho más estrecho, el cálculo al presionarlo desde afuera va a tapar el conducto. Si tapa el conducto es cuando te produce el dolor. ¿Por qué? Tapaste un contenido y al apretar la vesícula biliar, esta se va a distender. La distensión, la isquemia, son dos de las causas de un dolor visceral. Las vísceras no te duelen cuando las cortas, cuando se lesionan. Sí, cuando no tienen oxígeno y sí, cuando están distendidas. Son, digamos, los tipos de dolores viscerales que suelen proyectarse hacia la pared abdominal. Eso, en esencia, es el dolor del Morphy positivo. Bien. Por favor, alumnos, mi conexión dice que es inestable. Si se me cayera, alguno de mis alumnos me manda mensaje, por favor, les ruego. ¿De acuerdo? O ya me caí. No, doctor, ¿Seguimos? Ya. ¿Quién es González? ¿Yo soy González? Lorena González. Ah, ya, yo. Mi hijita debe ser. Ya, bueno. Entonces vemos acá que el peritoneo está revistiendo lo que se presentaría en su cara inferior. Ahora, las partes de la vesícula biliar. Cuando nosotros vemos una vesícula biliar, vamos a ver que tiene la forma de una pera, más o menos puede avanzar, almacenar unos entre 30 y 50 mililitros de líquido, ya, líquido biliar, conscientemente, y su mucosa va a tener aspecto como de empedraditos, huecos y elevaciones, como si fuera un empedrado, en empalizada muchas veces se lo dice. Esa mucosa resiste la capacidad que tiene la bilis de degradar sus paredes. Después tenemos su mucosa y su muscular. Entre partes voy a reconocer un fondo de la vesícula biliar, que es la parte más estrecha, un cuerpo de la vesícula biliar, que es la parte más adelgazada, y ya adelgazándose a la parte más delgada, un cuello. Aquí voy a ver, fíjense, cómo, bueno, primero el fondo es la parte más ancha, es pendiente, se encuentra relacionada con el hígado y se va a proyectar hacia el punto de Morphy. El cuerpo se relaciona mucho, verán ustedes, con lo que se presenta la primera y la segunda porción del duodeno, prácticamente tomando contacto con esta situación que la vemos aquí. Y el cuello, esta es mejor diapositiva, si bien se encuentra libre, ya en su interior, fíjense, la mucosa va a empezar a formarme como una zampla. ¿Qué es una zampla? Es una de esas elevaciones por donde suben, digamos, las personas en silla de ruedas a una por parte alta, les colocan en vez de las escaleras, una parte plana elevada, cosa en que no tengan dificultad. Esto para fluidos pone como que una repisita para que el flujo laminar de la bilis, o si fuera la sangre baje con calma por esta zampla, ayudándose por ella para bajar, diremos, de una forma mucho más lenta que si bajaría por un tubo directo. A esta se le ha dicho que tiene la función de una válvula.
Pero en esencia no es una válvula, es como les digo, unos pliegues espirales que se dirigen por el cuello. A estos pliegues espirales se le ha denominado la válvula espiral. Heister le dio su nombre, por lo tanto, los libros antiguos reconocen también a esta válvula como la válvula espiral de Heister, encargada de que el flujo biliar vaya saliendo con calma por este conducto y gradualmente, cosa que llegue al colédoco con ese mismo flujo laminar y salga gradualmente por la segunda porción del duodeno. Primero. Segundo, el cuello va a presentar un ángulo antes de entrar al conducto cístico. Ese angulito se caracteriza porque ahí va a existir ganglios linfáticos, que son los ganglios del cuello de la vesícula biliar. Y por último, miren esta bolsita que se forma hacia atrás, como que una dilatación sacular, pequeña, pero dilatación sacular. A esta se la ha denominado la bolsa de Hartmann. El libro ya no la describe, ¿ya? Esta bolsita viene relacionada o tiene su particularidad porque en algunas personas es más grande. Y al sacar la vesícula biliar puedes estar sacando de acá y no tener el cuidado de sacar de acá porque tienes que entrar hasta la parte profunda. Y dejar un pedazo de vesícula biliar a veces todavía con su cálculo en la bolsa de Hartmann. ¿De acuerdo? O revisar vesícula biliar que no ha habido cálculos, entrar al conducto cístico y no visualizar esta bolsa que puede ocultarse, diremos, en ese aspecto. Bien, eso por un lado. Segundo, externamente, vamos a ver nosotros aquí, no sé si tengo imagen, con este voy a hacer, que externamente entre la vesícula, entre el conducto cístico y el conducto biliar principal y el hígado se forma un triángulo. ¿Ya? Se lo denomina el triángulo cístico. O también llamado, ven, el nombre se me estaba yendo, mil disculpas, también llamado el triángulo de Calot. Este triángulo de Calot, me gustaría que vean, no sé si tengo el detalle para que puedan ver este sector, aquí está, formado por el conducto cístico, por el conducto hepático y por el hígado hacia arriba, ¿ya? El hígado a nivel de lo que representa el lóbulo cuadrado. ¿Qué encuentro ahí? Es el punto cuando se hace procedimientos quirúrgicos de la vesícula biliar, porque se identifica el triángulo y por el triángulo sí o sí está pasando la arteria cística, que es la arteria encargada de vascularizar la vesícula biliar. O sea, el lugar que tengo que abrir para sacar la vesícula biliar primero y quitarle su vascularización es el triángulo. Abro el triángulo, identifico la arteria, ligo la arteria y recién puedo hacer procedimientos en la vesícula biliar porque ya no tiene su arteria. ¿Se entiende? Pregunta de examen. Aquí tendría, esta es una variación, el triángulo, y en el triángulo estoy viendo esta arteria que es la arteria cística, que es rama de la hepática derecha, por si acaso. ¿Qué más? Aquí vemos el mayor aumento, fíjense el triangulito, bonito el triángulo, hígado hepático y conducto cístico, por aquí la hepática derecha y la rama cística que está dirigiéndose a inervarme a la vesícula biliar. ¿Cómo vamos? Muy bien, buen horario. ¿Hasta ahí dudas, jóvenes? Alguien dígame aquí qué está mal. Empezamos a hablar de variantes anatómicas. La vesícula biliar. Sí, o en el conducto cístico. Algo no encaja acá. El conducto cístico se une al conducto común muy inferiormente, doctor. No tanto. ¿Alguien más? ¿La longitud? La longitud. Normalmente, por eso les recuerdo, tenemos que tener bien presente dónde está terminando el conducto cístico. Y hemos dicho que el conducto cístico termina entre el inicio del borde superior y la cara posterior de lo que representa el duodeno, como vemos acá. Y está el duodeno y el conducto cístico no es tan largo. Y en este otro tengo un conducto cístico muy largo. ¿Notan? ¿Qué error me puede dar esto? Que confunda el conducto cístico. No se olviden que cuando hay un procedimiento quirúrgico, el orificio es pequeño, o incluso entras con cámaras, ya en la laparoscopía, tienes que disecar a través de instrumentos. Depende mucho de la habilidad que uno genere, pero hay que explorar la vía biliar siempre. ¿Por qué? Si solo lo amasas por acá, el flujo biliar va a seguir saliendo,
O sea, sacaste la vesícula biliar, pero lo amasaste por acá, el flujo biliar va a seguir saliendo hacia la bilis, pero si no hay una esfinterectomía, les hablo después qué es eso, la bilis va a volver y puede volver hacia este sector y volverme a formar cálculos posteriormente en el conducto biliar que ha quedado como remanente, si solo amasara por acá, pensando que la longitud es igual en todos. Por eso siempre hay que tener el cuidado y conocer las variantes anatómicas para poder agarrar y también saber cuándo y dónde revisar. Hay conductos biliares cortos, largos, en un momento más hablamos de eso. ¿Cómo se vascularizan las vías biliares? Las arterias que salen para las vías biliares, tanto para el colédoco como para la vesícula biliar, van a ser las siguientes. La hepática propia va a empezar a desprender ramitos que van a vascularizarme el colédoco, ¿ya? Su rama derecha y rama izquierda también me vascularizan el colédoco. Su porción inferior está vascularizada por la gastroduodenal, la supraduodenal, que son ramas de la hepática común, ¿ya? Y la pancreático-duodenal superior, principalmente la posterior. Recordaremos que la gastroduodenal iba a dar una pancreático-duodenal superior anterior, que iba por delante de la cabeza del páncreas, y una pancreático-duodenal superior posterior, que iba por detrás de la cabeza del páncreas. Y de abajo venía la pancreático-duodenal inferior con ramas anteriores y ramas posteriores, ¿ya? Entonces, el colédoco en sus últimas porciones se encuentra vascularizada por la pancreático-duodenal, principalmente la posterior. La vesícula biliar se encuentra vascularizada plenamente por la arteria cística, que es rama de la hepática derecha, que se encuentra en este triángulo biliocístico o triángulo de Carnot. Esta vascularización es la última vascularización que proviene de esto, que era la hepática común, que se divide en hepática propia y gastroduodenal. Todavía podemos ver la arteria gástrica derecha, rama de la hepática común, propia, perdón, y la gástrica derecha, perdón, izquierda, rama del tronco cerebral. En esta diapositiva. Sus venas del colédoco se dirigen hacia la vena mesentérica superior o mayor o directamente a la porta. Se presenta el hígado, su sangre venosa. ¿Qué más tengo? Seguimos avanzando ya. Clínica. Cálculos. Cálculos encontramos de dos tipos a nivel de lo que representa la vesícula biliar. Los cálculos de colesterol y los cálculos de pigmentos biliares. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Cálculos de colesterol. El exceso de colesterol en el líquido biliar o en la misma sangre va a determinar un acúmulo de colesterol o cálculos o bilis muy cargada de colesterol. Cuando se produce episodios o procesos donde la vesícula biliar en tiempo muy largo se mantiene estática, se mantiene sin contracción debido a que no hay estímulo, la bilis, como si fuera, qué sé yo, chocolate muy concentrado que me preparo, todo, Nesquik, Nescau, todo eso que existe, pondré que me preparo una taza y le echo 6 cucharas de chocolate en polvo. Y me voy a clase porque se me hizo tarde y lo dejo reposar. ¿Qué pasa con el soluto? Se sedimenta. Eso sucede con la bilis. El colesterol en exceso se sedimenta. Y al no moverse la vesícula biliar, se compacta. Y al moverme mi cuerpo, se mueve también la vesícula y empieza a amasarse. Y me da como resultado la formación de numerosos cálculos de colesterol que se forman dentro de la vesícula biliar. Estos son los cálculos más frecuentes que encuentro. Aquí la vesícula biliar muy dilatada, ha sido abierta, vemos que ha salido su jugo biliar y estamos viendo estos cálculos que son cálculos de colesterol. Si hago una ecografía, voy a ver las paredes abdominales acá. Si logro hallar, se necesita la experiencia para poder hallarlas. La vesícula biliar en 2 cortes, aquí estoy viendo en un sentido longitudinal la vesícula biliar y veo la presencia de 2 cálculos dentro de la vesícula biliar que no debería haber nada. Y como acompañante, estos van a hacer que el sonido rebote hacia el transductor, por lo tanto, a partir de ahí hacia atrás voy a ver una sombra sónica o ecosónica que prácticamente me va a indicar que estos elementos sí están ahí y sí son más duros, sí son tan duros que no permiten pasar el sonido. O sea, no es un fibromita, no es un polipito, porque se notaría y dejaría pasar el sonido a partir de ellos hacia el distal.
Hay otro tipo de cálculo. Cuando el cálculo no es uno, sino, no son muchos, sino queda uno o algunos, son más grandes, más duros. Esto es dentro de lo que se presenta la segunda porción del duodeno, ¿ya? Está saliendo un enorme cálculo. Estos cálculos se llaman cálculos de pigmentos biliares. Alguien, por favor, ¿por qué digo que no es vesícula biliar y es duodeno? Quiero ver si notan los detalles y si ya conocen. Doctor, se puede observar en la mucosa y de color rosado que están apareciendo pliegues circulares y por eso también reconoceríamos al duodeno. Precisamente por la presencia de los pliegues circulares que estoy encontrando acá, esta es la papila y el cálculo, este no es tan chiquito, digamos, es grande nomás, está saliendo y está rasgando prácticamente a la papila duodeno-pancreática mayor y ha tenido que dilatar mucho al esfínter de Ori. Ojo, cuidado. ¿Cuándo tendría éstasis de la vesícula biliar? La vesícula biliar se mueve gracias, se contrae, gracias al músculo liso que tiene en sus paredes. El dolor biliar, el dolor que se origina en la vesícula biliar, lo tienes más por la contracción de esta. Por lo tanto, si me duele, ¿qué tomo? Antiespasmódicos. Fármacos que eviten que la vesícula se contraiga y no me duele. Pero al mismo tiempo de no contraerse la vesícula biliar, no va a poder avanzar el cálculo y por lo tanto se queda estancado en la vesícula biliar, situación por la cual el dolor va a ser recurrente. Abajo veo nuevamente cálculos de colesterol asociados a una bilis ya bastante sedimentada. A esta bilis sedimentada se lo denomina el vaso biliar, que lo estamos encontrando acá. ¿Qué más vemos? Esto tomado de otra placa, más o menos para que veamos. Hay dos tipos principales de cálculos biliares. No se olviden, esto ya es para cuarto, ustedes manejan. Los cálculos de colesterol, que aparecen por causa de fallos en el metabolismo del colesterol y de las sales biliares. Por eso tienen que saber el metabolismo del colesterol. El segundo año se aprende eso. Y cálculos de pigmentos biliares. Los pigmentos biliares suelen tener sales cálcicas, principalmente de bilirrubina. La bilirrubina no conjugada en el árbol biliar, en las ramas de origen de los conductos biliares, se forman porque falla también el metabolismo de la bilirrubina. La formación de cálculos es, bioquímicamente hablando, fallos en el metabolismo del colesterol o de la bilirrubina. Existen personas en las cuales fallan los dos, y en ellas tengo cálculos mixtos. Estos pequeños son cálculos de colesterol, ¿notan? Pequeños, medianos. Estos cálculos, si los agarras, se deshacen como mantequilla, ¿ya? O sea, son blanditos. Aquí tengo otros. Estos son cálculos de pigmentos biliares. Estos se forman por sales cálcicas derivadas de la bilirrubina y estos cálculos son duros como piedras. En algunas personas crecen tan grande un hito solo de pigmentos como si fueran, dice, un huevo de pollo, huevo de pato, huevo de codorniz, crecen y salen más. ¿Cuáles son los que causan más problemas? Los de colesterol. ¿Por qué? Porque son más pequeños. Mientras más pequeños sean, más fácilmente van a querer salir por el conducto biliar principal y se van a trancar en el camino. Y el mayor, uno de los riesgos más fuertes que hay es el que preguntaba su compañero hace rato, que es la pancreatitis biliar, producida por cálculos biliares que se van a enclavar en la ampolla de Vater y en la papila duodenopancreática mayor. Aprenderemos ecografía. En la parte inferior izquierda de cada una de estas dos imágenes juntas que tenemos, se muestra cómo se pone el transductor de la sonda para poder hacer una visualización. En uno estoy haciendo un corte transversal de la vesícula biliar y en otro estoy haciendo un corte longitudinal. ¿Notan la bilis? Otra densidad, digamos que en las densidades periféricas. Y aquí está la bilis. ¿Ya? Solamente veo ya parte del hígado, fíjense, esto es la delimitación del hígado que está por encima, y hacia atrás estoy viendo los otros elementos existentes acá. En otro
tipo de corte veo bilis. Y fíjense, estamos viendo el cálculo biliar. Hay un calculito pequeño y aquí veo otro. 4 cálculos. Atrás el riñón, aplastándose. Acá bilis que estaría saliendo. En otros cortes puedo no encontrar, digamos, estos cálculos. Otro, fíjense, formación de pequeños cálculos. Notan en esto que está más denso, la sombra sónica posterior que estaría acá. Que me está formando prácticamente o mostrando la vesícula biliar en la bolsa de Hartmann, en el fondo, en el cuerpo y en el cuello. Y aquí veo un pliegue de la válvula espiral que les hemos mencionado. ¿Me escuchan? Creo que me he caído. Y aquí tengo el conducto colédoco. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Perfecto. Otro libro, hicimos ponerles para que vean, estas porciones no nos la menciona el libro, pero los libros quirúrgicos, bueno, son más antiguos incluso que nuestro libro, y siguen manejando sus porciones. Esa porción que se encontraba por encima del duodeno, se la denomina en libros quirúrgicos supraduodenal. La que está por detrás de la primera porción del duodeno, retroduodenal. Una pequeña porción está detrás del páncreas, retropancreática. Una porción que se encuentra dentro del mismo páncreas, intrapancreática. Y una porción que se une con el conducto pancreático común en forma de la ampolla de Vater se llama intramural porque está dentro de lo que representaría la segunda porción del duodeno. Más o menos aquí vemos la longitud y el diámetro que deberían tener estas porciones. Ya es un estudio mucho más de especialidad que tienen que saber cuántos centímetros más o menos llegan a tener estas porciones. Segundo, esta diapositiva también me permite visualizar lo siguiente. Fíjense, hasta ahorita, desde el 2000, la clasificación de Hahn y Blumenhardt, donde nos muestra muchas variaciones de terminaciones del conducto cístico en el conducto colédoco. Acá, digamos, la terminación normal, alta. Una terminación, como veíamos hace rato, baja. Una terminación ya también muy alta, casi no hay nuestro triangulito de Calot o biliocístico. Demasiado apegado al conducto colédoco. Da la vuelta y envuelve en espiral al conducto colédoco. Termina no en su parte izquierda, no en su parte derecha, sino en la parte izquierda del colédoco en terminación baja. Gira por detrás y termina en la parte derecha, por detrás del colédoco. Esto es por delante, esto es en la parte media. Aquí vemos una parte alta, una parte demasiado alta terminando en el conducto hepático derecho. Estamos viendo cómo también puede terminar en el conducto hepático izquierdo, bordeando al conducto hepático derecho, termina en el izquierdo. Prácticamente el conducto biliar termina aparte o se une en la misma papila duodeno-pancreática mayor, inexistencia de conducto cístico o doble terminación donde termina en el conducto hepático derecho y en el colédoco en su porción baja. 15 diferencias que encontramos en esta terminación. Nosotros en anato todavía, a ustedes que están formando, tenemos que conocer la terminación más común. Estas otras ya la manejas a nivel de especialidad. El cirujano que va a abrir, que va a conocer, tiene que saber estas. Nosotros tenemos que saber que existen variaciones, muchas, 15 estamos mencionando, quizás haya más, pero tenemos que saber la esencia o la parte principal de la formación de estos conductos. ¿Queda claro? Sí, doctor. Colecistitis. Dolor referido. Los damos somáticos normalmente vienen a nivel del abdomen a través de los nervios intercostales y de los nervios lumbares. Estos hacen contacto con los ramos viscerales a través de los ramos comunicantes blancos y comunicantes grises, principalmente los comunicantes grises. Y la proyección de las vísceras con las cuales el nervio vegetativo tiene contacto con el nervio somático van a proyectar un dolor en la pared abdominal. El dolor más frecuente es un dolor en cinturón o en la parte derecha del abdomen, así, en banda, como que fuera el sector de una o dos costillas hasta la parte posterior. Ocasionalmente puede venir en cinturón hasta el lado contrario, pero por lo regular se queda solamente en el lado derecho y ese dolor suele referirse incluso hasta la región del cuello. Ese es el dolor por inflamación del conducto colédoco, es el más frecuente.
El drenaje venoso, lo que se presenta el hígado, la vesícula biliar, va a venir y va a tomar contacto con la vena porta. Y han debido ver ustedes en sus diferentes clases que va a existir la anastomosis porto-cava, los lugares donde la porta se anastomosa con la cava. Diremos primero, esto ya lo deben conocer, que la vena porta se forma por la unión de la vena esplénica con la vena mesentérica superior. Y a la vena esplénica termina, ¿dónde estás? La vena mesentérica inferior. La sangre del intestino delgado, el intestino grueso, el vaso, va a conformar la vena porta. Y a la vena porta va a venir a terminar de su curvatura menor por la vena gástrica izquierda, directamente a la vena porta, y por las venas gastromentales a la vena mesentérica mayor o superior y a la vena esplénica. De esta forma, la sangre de todo el tubo digestivo se concentra en la vena porta, entra al hígado, se capilariza a nivel de los lobulillos hepáticos, se conforman con las venas centrolobuliares y esas conforman las venas suprahepáticas y terminan en la vena cava inferior. Reiteramos algo que ya han debido ver en vascularización de esófago y de otros lados, es que los principales lugares de anastomosis portocava son las venas esofágicas inferiores, ya que estas hacen contacto con las medias y estas terminan en la vena cava. Y las inferiores van a la gástrica y por la gástrica terminan en la vena porta. Segundo, las venas rectales superiores van a terminar en la vena mesentérica inferior y van a la esplénica y de ahí a la circulación portal. Y las venas rectales medias e inferiores van a ir a las venas ilíacas internas y de las ilíacas internas a la vena cava. En estos dos lugares se generan esas anastomosis y cuando hay aumento de la presión de la vena porta, que normalmente es por un flujo alterado, por alguna masa, por sustitución de tejido hepático por tejido fibroso o tejido graso que impide el flujo adecuado de sangre dentro del hígado, entonces vamos a encontrar que la sangre se estanca en la vena porta, aumenta su presión y estas venas de comunicación se ensanchan, formándose varices esofágicas o varices rectales, conocidas mejor como hemozoides. Estas dos hacen que la submucosa sobresalga de la mucosa y ante cualquier roce o lesión que pueda existir, se rompen y comienzan a sangrar. Si es rectal, saldrá sangre por el recto o sangre manchando las heces. Si es en el esófago, no se nota mucho porque la sangre pasa al estómago y se digiere, solo que las heces salen alquitranadas, negras, como si fueran alquitrán por la presencia de hemoglobina. Y si solamente se queda en el estómago, se puede absorber o se puede vomitar a través de cavidad oral, teniendo vómitos de sangre que estarían saliendo por cavidad oral. El tercer lugar de anastomosis se da a nivel del ombligo, no lo tenemos acá en esto, que correspondería esta, que es las venas paraumbilicales, la vena de ligamentos redondo que formaba antes de permeabilista, toma contacto con las venas epigástricas y va a ir a terminar a la vena cava, formando las cabezas de medusa que las hemos visto en algún momento. Esos son los tres lugares de anastomosis portocava que nosotros encontramos. Hasta ahí la clase de hoy. ¿Alguna duda? Nada, jóvenes.